En estos minutos que nos quedan, quisiera que con la ayuda del Señor miráramos algunas apartes de estos 7 versículos de Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a darle lectura. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Toda esta pandemia también ha revelado un gran problema en las relaciones familiares. Muchas personas, ¿cierto?, salían a trabajar todo el día, el hijo estaba todo el día en el colegio, en la guardería, el esposo en el trabajo, la esposa en el trabajo, y cuando llegaban, ¿cierto?, en la noche solo compartían unas pocas horas de tiempo. Pero cuando uno mira, ¿cierto?, los estudios psicológicos y sociológicos de lo que ha arrojado esta pandemia, fueron que se multiplicaron los conflictos. De hecho, hasta la violencia contra la mujer se multiplicó en los días en que estuvimos confinados en las casas. La violencia contra los niños, la violencia contra la mujer, y todas estas situaciones, las estadísticas estallaron y lo veíamos en las noticias. Y vemos, ¿cierto?, que uno de los ataques más profundos de Satanás es a la familia. Y vemos, ¿cierto?, vemos todos los días, estaba hablando con un abogado hace poco y me dice, no, yo ya me dediqué a lo más rentable, que es hacer divorcios, imagínense ustedes. Vivimos en una situación como esa porque sabemos que la familia es el fundamento de la sociedad. Y si el fundamento no funciona, ¿cierto?, si Satanás logra herir y dividir la familia, entonces va a traer un sufrimiento profundo, no solamente al esposo, a la esposa, sino a los hijos y a los nietos, ¿cierto? Algo que se vuelve difícil de remediar y que es una carga que se carga con el tiempo. Cuando miramos estas relaciones familiares, uno siempre quiere echarle la culpa al otro, ¿cierto? Entonces la culpa es de él, la culpa es mía, ¿cierto? Aquí está mi esposa, y entonces mi esposa dirá, no, la culpa es de Alejo dirá, no, la culpa es de Carito es más tierna, ¿ustedes le creen? Y sí, es más tierna, sí, yo soy más temperamental. Pero realmente cuando miramos la palabra, el Señor habla para ambos. Vemos que las obligaciones dentro de la familia y del matrimonio no van a un solo lado, una sola carga, sino que son incluyentes, recíprocas, que incluyen tanto al esposo como la esposa, y en el contexto de Pedro también a los hijos. No tenemos tiempo en esta mañana para hablar esa relación, cierto que hay unas obligaciones tanto de los padres, del padre, de la madre y también de los hijos. No crea aquí los que son hijos y están todavía solteros que qué bueno que mi papá y mi mamá estuvieran aquí para que recibieran esta exhortación. No, las relaciones familiares son integrales. Asimismo, vosotras mujeres, en el versículo 1 lo leímos, y en el versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente, o sea, igual que las mujeres, tenemos esas obligaciones. Marcos 3:25, hay una declaración del Señor Jesucristo que hace algunos años, este pasaje me carga profundamente la mente y el corazón cuando pienso acerca de la familia. Y el Señor dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Hoy decimos es que me falta bendición espiritual, me falta bendición emocional, me falta bendición material, estamos en una crisis y vivimos en esa crisis y salimos de una para entrar en otra y salimos de una dificultad para entrar a otra dificultad. Y el Señor nos lo advierte y dice, si una casa está dividida contra sí,
Si no hay una relación real, verdadera, delante del Señor Jesucristo, Dios no puede enviar allí bendición. Si una casa está dividida contra sí misma, si hay pleitos, si hay contiendas, si hay, enemistades, tal casa no puede permanecer. Piense un poco, ¿cómo está su casa? Hoy voy a arrancar por los hombres, porque siempre arrancamos por las mujeres y se acaba el tiempo y no decimos nada para los hombres, y las hermanas me han puesto la queja y tienen toda la razón. Entonces voy a empezar al contrario. Voy a empezar por el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Este pasaje, en este contexto, nos habla de cosas muy preciosas y nos habla de la obligación, ¿cierto? El mandamiento que recibimos del Señor. Y el mandamiento es vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite para el hombre? El límite nos lo da Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó la iglesia? Que entregó su vida por ella. ¿Cierto? Por eso la iglesia cristiana, el mundo dice que somos machistas, pero no somos machistas. No somos machistas de ninguna manera. De hecho dice que el hombre, ¿cierto? Si mi esposa hoy, a la luz de Efesios 5:25, necesitara mis riñones para poder vivir, a la luz de la palabra yo tendría que darle mis riñones para que ella viviera. A la luz de la palabra, ¿cierto? Ya en el egoísmo humano tomaría otras decisiones, pero a la luz de la palabra dice que la imitación del marido, de la obligación. Si usted está soltero y está pensando en casarse, lea bien este pasaje en lo que usted se va a meter. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si tenemos que escoger entre la vida de la esposa y la vida del esposo, tendríamos nosotros como hombres siempre decir que la prioridad la tiene ella. Ese es el nivel. Ahí yo no veo ningún machismo, ¿cierto? Y algunas personas hoy que critican el pasaje de Primera de Pedro capítulo 3 y dice que está fuera de contexto, digamos social. De ninguna manera, la palabra del Señor es perfecta. Y ese es el nivel que está dando. Es la mala interpretación del hombre impío y pecador que quiere realmente justificar su pecado y desobedecer a Dios. Vosotros, maridos, dice, vivid con ella sabiamente. Los esposos deben vivir una vida de relación sabia, de buen sentido con su esposa, reconociendo que no es una esclava, sino una compañera para la vida. La palabra sabiamente dice de acuerdo al conocimiento, de manera que el esposo no puede solamente vivir en esa relación, solamente con el corazón, con el romanticismo, sino ponerle la razón a la relación matrimonial, ponerle mente, ponerle cabeza, ¿cierto? Hay que vivir con sabiduría y esa sabiduría proviene del Señor y necesitamos entonces vivir para Él, para poder recibir esa sabiduría, para poder vivir con nuestras esposas, dando honor a la mujer, dando honor y respeto con toda cortesía y bondad. El Señor no justifica de ninguna manera la violencia familiar, de ninguna manera, ni verbal, ni física, ni ningún chantaje, ni ninguna manipulación de ningún tipo. Dice la palabra del Señor, dando honor y respeto con toda cortesía y bondad. Esto era totalmente desconocido en el mundo de Pedro y también es desconocido en nuestra sociedad hoy, ¿cierto? Por eso hay tantos juzgados de familia, imagínense, solamente para temas de conflictos familiares. Qué triste eso. Como vaso más frágil se refiere al cuerpo, a lo físico de la mujer, ¿cierto? El hombre es más fuerte, entonces no entrar en una contienda física con ella. No se está refiriendo a lo intelectual porque
hay mujeres más inteligentes que los hombres, no a lo moral, porque hay mujeres más santas y más puras que los hombres, y no espiritual, porque hay mujeres consagradas a la oración, muy fuertes en la oración y con una relación muy estrecha con el Señor. Se está refiriendo a la ternura, ¿cierto? Al trato suave con la mujer. Todos, ¿cierto? Los que estamos aquí, que somos hombres, estamos un poco como más bajitos en esta mañana, ¿cierto? Yo estoy más bajito porque aquí el Señor nos pide grandes cosas que no las podemos lograr en nuestra carne. En nuestra carne no podemos lograr eso porque nuestra carne es violenta, porque nuestra carne es iracunda, porque nuestra carne es egoísta y necesitamos al Señor Jesucristo para que no vivamos en la carne sino en el Espíritu, y para que esos frutos del Espíritu, solamente en el Espíritu, solamente bajo el poder y la dirección del Señor Jesucristo, podemos entonces vivir sabiamente con nuestras esposas, podemos tratarlas físicamente como vaso frágil y podemos reconocerlas a ellas como coherederas de la gracia de la vida, o sea que son iguales, ¿cierto? Que son herederas de la herencia incorruptible, como dice Primera de Pedro 1:4, igual que nosotros. Esto es un mandamiento con promesa, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y usted dirá, hermano, es que yo le oro a Dios y le oro a Dios y le oro a Dios y Dios no me contesta. Y yo le pido al Señor y yo le digo esto y le digo lo otro y el Señor no me contesta. Pues el Señor en esta mañana le dice, no te he contestado porque ¿cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con tu esposa? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué tremenda tarea, ¿cierto? Lo que nos queda a nosotros los esposos. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, y que esa contienda sí que menos sea con la esposa. No podemos salir un día, por eso la palabra del Señor dice que no se oponga el sol sobre vuestro enojo. No podemos ir y dormir enojado con nuestro cónyuge. Tenemos que reconciliarnos realmente para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Y voy a terminar con esto. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Este pasaje nos gusta mucho hoy, ¿cierto? De hecho, hay declaraciones feministas que no las queremos ni sumisas, y todo este tema de hablar, pero aquí está hablando de la autoridad que Dios ha dado al hogar. En la sabiduría de Dios ha dicho que la responsabilidad la tiene el hombre, y el día que muramos, hermanos, y estemos delante de la presencia del Señor, el Señor no va a llamar a la esposa para dar cuenta por los hijos y por las situaciones del hogar. Nos va a llamar a usted y a mí, porque sobre nosotros tenemos esa autoridad. Y usted, hermana, ¿cierto? Lo que tiene que reconocer allí es la autoridad de Dios y poder ayudar a su esposo para que pueda tomar ese rol que Dios le ha dado de ser la cabeza del hogar y de ser el último responsable de las decisiones que se toman en esa casa. Y poder usted, ¿cierto?, respetar y apoyar esas decisiones en el Señor. Estad sujetas, ¿cierto? Casadas, Colosenses 3:18 dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Este hermano Wayne Grudem, que escribe algunos libros con John Piper, ha escrito un último libro, La ética cristiana, dice, la sumisión a la autoridad puede ser consistente con igualdad en importancia, dignidad y honor. Jesús estuvo sujeto a sus padres y a Dios Padre, pero no eran más bajo que ninguno de ellos. Así pues, el comando a las esposas de estar sujetas a sus maridos nunca debería de ser tomada como una personalidad o espiritualidad inferior o de importancia menor. No, es el cumplimiento a la palabra. En la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos al Señor, ¿cierto? En Primera de Pedro 3:22, en el siguiente culto lo van a ver, que los ángeles, las autoridades y las potestades se sujetan al Señor Jesucristo. Pero cuando Él estuvo aquí en la tierra, dice que Él se sujetó a sus padres aquí en la tierra, como ese ejemplo en Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y a su madre, guardaba todas las cosas en su corazón. También el universo se sujeta
a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, Él cuando estuvo aquí en la tierra, la sujeción no tiene que ver con inferioridad, porque el Señor Jesucristo era mucho más que sus padres, pero la autoridad en su casa eran los padres en ese momento, y cuando Él estuvo allí, se sujetó a ellos. Es un ejemplo también de sujeción para nosotros. Dice que sin palabra por la conducta de sus esposas. A veces, cierto, todos nosotros los seres humanos creemos que somos capaces de cambiar y de transformar a las personas. Y por eso, cierto, la mamá sufre tanto con la hija, porque ella se enamora de un drogadicto, de un alcohólico, de un hombre violento. Y la mamá le llora, y el padre y los hermanos, cierto, le llora y le dice no se case. Pero por dentro ella piensa que tiene el poder de cambiar las personas. Todos pensamos eso, también los hombres, pero las mujeres mucho más. Ellas creen que a través de hablar y cierto, y convencer a los otros, de poder influenciar a través de las palabras, es capaz de cambiar la vida de las personas. Un día conocí un pastor, y con esto voy a terminar, y dijo: yo fui 14 años indigente. Y entonces, en esos 14 años indigente, contando su testimonio, me metían al centro de rehabilitación y mi madre iba llorando y yo aceptaba ir al centro de rehabilitación. Estaba allí 6 meses, 8 meses y luego salía y mi mamá me llevaba para la casa y me echaba cantaleta todos los días contra las drogas y me cantaleteaba y yo resistía 3 o 4 meses, pero terminaba en el bote de la basura, comiendo basura y en las calles de nuevo en el bazuco. Luego, en ese ir y venir, en el amor de mi madre y en el lloro de mi madre, entonces, en una vez que me regeneré, me consiguieron una novia, me enamoré de ella, me casé con ella. Y entonces ya estaba el amor y la cantaleta de la mamá y la cantaleta, ¿cierto? Y las palabras de la esposa. Y aún así volví a caer a las drogas. Luego, en una rehabilitada, embaracé a la esposa y tuve una hija. Y eran las lágrimas de mi mamá, el amor de mi mamá, eran las lágrimas de mi esposa, eran las lágrimas de mi hija, pero yo seguía en la calle comiendo de la basura en la indigencia. Un día en la calle, dice, este hombre se acercó a un hombre cuando él pensaba suicidarse y le transmitió el evangelio del Señor Jesucristo. Ese día conocí el amor del Señor Jesucristo. Ese día mi vida, nací de nuevo, morí para las drogas. Murió el indigente y nació un hombre libre porque conocía a Jesucristo. Y Jesucristo dijo que si lo conocemos a Él, conocemos la verdad y conocemos la verdadera libertad. Decía este hombre, hace 10 años estoy libre de la droga. Lo que no pudo el amor de una madre, lo que no pudo el amor de una esposa, lo que no pudo el amor de una hija, lo pudo el amor de mi Señor Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo este pasaje, que no es a través de las palabras, sino a través del testimonio de amor de Cristo en nosotros. No transformamos a nadie, no, usted, hermana, no es capaz de transformar a su esposo, tiene que orar por él. Tiene que entregarlo al Señor, primero usted, y entregarlo al Señor para que el Señor lo transforme. Usted no puede transformar a sus hijos, tiene que entregarlos al Señor. Vamos a orar para terminar. Cuando conocemos esto y lo colocamos en práctica, el matrimonio es bendecido. Alcanza un sentido mucho más amplio y profundo, un sentido que motiva a cada cónyuge a ser mejor con el otro. Que esa sea la exhortación en esta mañana. Para los amigos o amigas, que la exhortación sea venir a Jesucristo y bautizarse, ¿cierto? Recibirlo como su Salvador y obedecerle en el bautismo. Y para los que estamos casados, entonces en el Señor, si usted es hombre, ser el mejor hombre, ¿cierto? El mejor esposo. Y si usted es esposa, ser la mejor esposa. Les hemos enseñado la sana doctrina que está en la palabra del Señor y hemos procedido a obedecer al Señor a través del acto simbólico del bautismo. Muchas veces acerca del bautismo nos embarcan muchas preguntas, pero en estos 10 minuticos rápidamente quisiera, con la ayuda del Señor, resolver estas preguntas. ¿Qué es el bautismo? ¿Cuál es el propósito del bautismo? ¿Quién debería ser bautizado?
Y la otra pregunta que es muy importante en nuestra sociedad, ¿cierto?, que tiene un trasfondo católico, es: ¿ha sido usted bautizado como lo enseña la Biblia? Es importante que cada uno de nosotros podamos revisar esos puntos en primera persona y podamos evaluarlos no a la luz de una religión, no a la luz de un credo humano, sino a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es el bautismo? Entonces es un acto cargado de simbolismo que trae bendición. Es ese propósito, es la señal verdadera de un discípulo que ha decidido obedecer de todo corazón y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Para poder realizar el bautismo, el Señor Jesucristo nos dejó también un ejemplo. Él mismo se bautizó cuando estuvo aquí en la tierra. Y en Mateo 3, versículo 2 al 11 dice: Juan bautizaba como señal de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces primero se arrepentían y luego eran bautizados. Eso es importante porque algunas personas dicen: bueno, ¿y ustedes por qué bautizan personas adultas y no bautizan niños? Tal vez es una pregunta muy común dentro de nuestra sociedad. Y tiene que ver directamente con esto, que para poder uno bautizarse, primero tiene que arrepentirse. Y un niño cuando está bebé, pues está en el periodo de la inocencia, no tiene conciencia de pecado, por lo cual el Señor no le condena, ¿cierto? La palabra del Señor dice: dejad los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños, los bebés, ¿cierto?, hasta que llegan a la edad de conciencia no necesitan la salvación. El reino de los cielos es de ellos. Pero cuando el Señor habla de usted y de mí, que ya tenemos conciencia de pecado, entonces dice el Señor que Él vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Y ahí estábamos usted y yo, que hace ratico dejamos de ser niños. Entonces, las hermanas y el hermano que se bautizaron hoy, pues primero se arrepintieron, tuvieron la conciencia de pecado y luego entonces decidieron obedecer al Señor. Como lo decía el hermano David, el bautismo ni el agua que está aquí, no le echamos ninguna sustancia, no quita el pecado. Lo único que quita el pecado es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, vertida en la cruz del Calvario. Tampoco salva. No es que a partir de ese momento el nombre de Luisa, de Angie y de Jaime fueron inscritos en el libro de la vida. No. Ellos fueron inscritos en el libro de la vida en el momento que rindieron sus vidas a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo leíamos allí en Marcos 16: el que no creyere será condenado. Y ese es para usted, amigo o amiga. Esto no es una sugerencia de Dios, es un mandato de Dios. No es una sugerencia. Y es importante que lo podamos comprender de esa manera. El bautismo no da la entrada al cuerpo de Cristo. Se accede al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia, al nacer de nuevo y tener esa fe que salva. Es una decisión voluntaria, personal y de todo corazón. Esto es importante entenderlo porque cuando leemos las Sagradas Escrituras encontramos que Dios habla de sus hijos y de sus hijas, no habla de sus nietos y de sus nietas. Nadie puede tomar la decisión personal por mí. Por mí nadie puede decidir si yo voy a ser cristiano o no voy a ser cristiano. Así mi mamá, que está aquí en esta mañana y me gozo por ello, no pudo decidir por mi cristiandad. Fue una decisión mía, personal. Tuve que tener un encuentro personal con Cristo, tuve que reconocer mi pecado, mi condenación, ¿cierto? La expectación de juicio que había delante de mí. Y entonces eso me llevó a mirar a mi Salvador y arrepentirme de mis pecados y recibirle como mi Señor, como mi Rey, como mi dueño, como mi Salvador. Esa decisión es voluntaria, personal y de todo corazón. Estamos estudiando la primera carta de Pedro y en el versículo 18 y 19 del primer capítulo dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana, ¿cierto?
me quedó mal escrito aquí, nuestra vana manera, ¿cierto?, de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es la sangre de Cristo la que realmente nos hace salvos. Hoy, el mundo de hoy, estamos en los tiempos proféticos y estamos en los últimos tiempos. Y vemos, ¿cierto? El Señor dice que en los últimos tiempos habrían terremotos, habrían amenazas de guerras, todo eso lo hemos visto. Pero también dice que habían pestes y eso no nos había tocado, que hubiera una pandemia como la que estamos viviendo en el marco profético de Mateo 24, 25, del libro de Apocalipsis, de todos los libros del Antiguo Testamento. Pero ya lo estamos evidenciando, estamos en el principio de los dolores. Y hoy, ¿cierto?, la gente está de luto. El miércoles tuve una cita médica para la revisión después del COVID. Y entonces el médico me decía que no me preocupara tanto por el COVID y eso, que me preocupara más por el hongo negro. Y entonces tenía un documento ahí encima del escritorio donde todas las muertes que había provocado en la India. Y hasta ese momento, hasta el miércoles, en el documento que me mostraba el médico, decía que habían más de 10,000 personas que habían sobrevivido, pero habían quedado ciegas. No es alentador realmente la expectativa de vida del ser humano aquí en la tierra. Hoy más que nunca necesitamos venir al Señor. Hoy más que nunca, hoy que las familias están de luto. Hoy que los periódicos y las noticias abren sus telones noticieros con la muerte. Había un hermano aquí en la década de los 90 que decía que el ser humano es el ser más optimista. Vive como si nunca fuera a morir. Yo creo que ese optimismo que estaba por allá en los 90 no está tan vigente en estos días, no está tan vigente en estos días. Le doy las gracias al Señor con el compañero que me contagié a principio de este mes de junio. El primer día, ese lunes, fui con él a la prueba y nos salió positiva. Y le doy gracias al Señor y ruego también misericordia por él. Él está entubado en estos momentos, está en una lucha profunda contra esta enfermedad allí en la clínica y eso me ha hecho reflexionar bastante, mucho más de lo que he venido reflexionando en todos estos días y en todos estos años de mi vida. Pensar en esto, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es gratis la salvación. No hay que pagarla. El Señor pagó el precio de su vida santa derramada en la cruz mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es el momento de venir a Jesús. Este es el momento de vivir una vida nueva. Es el momento de poder experimentar la gracia, la misericordia, el perdón, la salvación y el amor eterno del Padre derramado en la vida y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo o amiga, si usted no ha tenido una experiencia con el Señor, si su nombre, si hoy fuera usted el que está en una UCI como mi amigo y como otras personas, si fuera usted el que estuviera allí en la línea entre la vida y la muerte, ¿qué será de tu alma? ¿Dónde irá tu espíritu? ¿Qué será? La palabra dice, ¿cierto? Allí en el Evangelio de un hombre rico que tuvo una cosecha muy grande y entonces dijo, ¿cierto? Que iba a hacer unas bodegas muy grandes y le iba a decir a su alma, bebe y come porque estaba muy rico. Pero luego abajo dicen las palabras de condenación y dice, necio, ¿cierto? Hoy vienen a pedir tu alma. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas almas fueron pedidas durante el 2020 y las que van en este 2021? Y este es un momento para poder entonces acercarnos a Dios, como en este diagrama, ¿cierto? Esto era lo que era la vida de Angie, de la vida de Luisa, la vida de Jaimito y la vida de todos nosotros. Estábamos
destituidos de la gloria de Dios, separados por el pecado. No había manera de podernos acercar a Dios. Estábamos condenados eternamente a estar destituidos de la gloria de Dios. No había poder humano, invención humana, pensamiento humano, religión humana que nos pudiera acercar a Dios. Por eso tuvo que venir Dios mismo en la persona del Señor Jesucristo. Y tuvo que no solamente vivir entre nosotros, sino morir, resucitar, ¿cierto? Ser sepultado y resucitar para poder ser ese mediador, para poder ser ese puente. Ese puente está aquí en esta mañana, el Señor Jesucristo está aquí en esta mañana. Es la persona más importante de esta reunión. Y está aquí en esta mañana para salvarlo a usted, amigo o amiga. En Romanos 6, versículo 3, 4 y 17 voy a leer eso, que es lo que simboliza el bautismo. ¿Qué simboliza el bautismo? ¿Por qué lo sumergimos en agua y por qué no le echamos agüita rociada? ¿Cierto? De pronto era más fácil para no mojarnos con esta agua tan fría y sacar una coquita y rociarle agua sobre la cabeza. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces el agua lo que simboliza es como si fuera la tierra, y hoy lo que ellos estaban simbolizando es que un día murieron para esta carne, y entonces cuando estuvieron sumergidos totalmente debajo del agua estaban simbolizando que murieron, que se identifican con la muerte del Señor Jesucristo, y cuando salieron del agua significa que resucitaron, como el Señor al tercer día resucitó de la tumba, porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, en obediencia a esa doctrina de ser sepultados, ¿cierto? De morir al pecado, de ser sepultados y de resucitar. Hace algunos días fui al funeral de un hermano. Y cuando regresé a la casa después del funeral, en el trayecto y luego en la casa y en la tarde, todo el tiempo lo que quería recordar, algunas cosas que el Señor me permitió compartir con ese hermano, pero todo lo que pensaba era en su bautismo. Y la única imagen como de consuelo que me llegaba a la mente y al corazón era el bautismo del hermano. Y luego en esa noche entonces el Señor trajo algunos pasajes a mi mente y a mi corazón, y me pareció muy hermoso porque es el bautismo, la declaración pública que nosotros decimos que tenemos una esperanza de resucitar, que ya no le tememos a la muerte, que tenemos vida eterna, que como Cristo Dios lo levantó de los muertos, así nos alcance la muerte a nosotros y seamos sepultados, un día resucitaremos por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Eso también se testificó en esta mañana, es el testimonio de nuestros hermanos y de cada uno de los que nosotros hemos sido bautizados. Simboliza la muerte, el entierro, la sepultura y la resurrección. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ese es el testimonio real. Ese es el significado y el propósito de este símbolo tan hermoso de poder testificar de que tenemos vida eterna y que tenemos una esperanza de resurrección. El Señor Jesucristo en Mateo 3:13 dice, entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. No dice la palabra que fue rociado por Juan, sino que descendió al río Jordán para ser bautizado por Juan. Ya miramos que el bautismo no quita el pecado. En Hechos 8:36 al 38 usted va a ver allí ejemplos de bautismo donde descendieron al agua. No es derramar, no es verter, no es rociar, es hundir, es sumergir. ¿Hay algo mágico en el agua? Eso es una pregunta que muchas personas hacen.
¿cierto? De pronto en esa tradición religiosa que tenemos latinoamericana, hablamos del agua santa, ¿cierto? Que hay que rociarlo con agua santa, que traigámosle y le rociemos con agua santa. Pero cuando miramos en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 14, y con esto voy a terminar esta parte de lo que significa el bautismo, dice el capítulo 5 de Segunda de Reyes acerca de Naamán, que el Señor le mandó también a que se sumergiera en el agua para que le estaba pidiendo un milagro al Señor, de que fuera sanado, que fuera libre de la muerte porque había tenido lepra. Dice que este hombre no era judío, era sirio. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor. Era un hombre muy importante, un general, una persona con mucho poder. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero hay un pero era leproso, tenía una enfermedad mortal. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Siempre en nuestra religiosidad pensamos que podamos comprar la salvación con dinero, con los recursos humanos, con lo que somos, con nuestros talentos. Pero delante del Señor todo eso son trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? El rey no podía hacer nada, ¿cierto? Los poderes humanos frente a la vida, frente a la muerte, no pueden hacer nada. Considerar ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Pensaba que era una conspiración el rey de Israel. Cuando Eliseo, el varón de Dios, versículo 8, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Lo envió a que se sumergiera 7 veces en el río Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Y qué pensaba Naamán? Pensaba como las personas y como la tradición religiosa, que hay un misticismo en el agua, que hay agua santa, que hay agua pura, que puede limpiar y que puede producir algo sobrenatural en el espíritu del ser humano. Pero eso es falso, ¿cierto? A Naamán le dio mucha rabia y se enojó, versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y cuando celebramos un bautismo, muchas personas esperan, como en el bautismo del Señor Jesús, que se abran los cielos y que haya algo sobrenatural, y la persona espera sentir algo sobrenatural como Naamán, y de pronto hasta algunos se enojan por eso. Y se enojó este hombre porque el Señor no obra de esa manera. El Señor obra de una manera sencilla. Y luego dice, pensando en el agua y pensando en el misticismo del agua, dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? El agua del Jordán era un poco turbia, un poco oscura, pantanosa, mientras que el agua de esos 2 ríos de allí, de la parte de Siria, era cristalina, era transparente, habían muchos pececillos y era un agua más pura y más hermosa. Y él dijo: y entonces ¿por qué no voy y me baño allá? Y entonces me alivio de la lepra. ¿Por qué en ese río ahí todo turbio? Entonces ahí sí me voy a sanar.
Naamán pensaba que el poder estaba en el agua, porque era un hombre religioso, pagano, no conocía al Dios verdadero, que el poder no está en los recursos, que el poder está en el creador de esos recursos, que el poder está en el Dios todopoderoso manifestado a nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Pero mira el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces descendió Naamán, ¿cierto? Y se zambulló, o sea, se sumergió, se bautizó, ¿cierto? Allí en el agua 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hoy simplemente hemos simbolizado en esta agua. Hay aguas más puras, más limpias, más tratadas que esta que estaba aquí bien fría en este tanque. Pero no es el agua, es el poder regenerador de nuestro Señor Jesucristo. Que todos los que hemos creído en Él ha transformado nuestras vidas y nos ha dado vida eterna. Juan Calvino decía, no podemos descansar en las promesas de Dios sin obedecer a sus mandamientos. Y también, hermano o hermana, si usted ya se hizo bautizar, si usted ya un día dio su declaración, no solamente personal, sino pública, de que usted ya no vive para usted, sino que vive para Cristo, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es Gálatas 2:20. También tenemos que pensar en esta mañana, este testimonio de estos hermanos, el Espíritu Santo pone en tu mente y en mi corazón, ¿cómo está mi obediencia al Señor? ¿Cómo está mi comunión con el Señor? ¿Cómo está mi testimonio? ¿Cómo está mi relación personal con Él? Y también es una reflexión para usted y para mí que estamos aquí en esta mañana. Y para nuestros amigos que aún no han tomado el paso de obediencia, la invitación es que primero crean en el Señor Jesucristo, que entreguen sus vidas a Él y luego sean bautizados. Vamos a orarle al Señor. Padre amado, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu presencia poderosa en medio de nosotros, Señor, hoy. Te damos gracias porque aquí estás tú, Señor, con toda tu salvación, con todo tu poder, con toda tu gloria, con toda tu santidad, con todo tu amor, con todo tu perdón. Intercedemos, Señor, por la vida de nuestros amigos o amigas que nos visitan en esta mañana. Oramos para que esta mañana sea una mañana de salvación. Oh Señor, oramos para que tu Santo Espíritu les redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Y para que no se vayan de este lugar sin tener un encuentro personal contigo. Que puedan resolver, Señor, hoy la más grande dificultad que el hombre puede tener en su vida sobre la tierra, que es la muerte. Saber, Señor, que tú das vida eterna por gracia, gratuitamente, a través del sacrificio precioso a favor nuestro que tú padeciste en la cruz del Calvario. Oh Señor Jesucristo, atrae a esos amigos y amigas a ti en esta mañana, Señor. Atráelos a la cruz, atráelos al arrepentimiento, atráelos, Señor, a una nueva vida, oh Padre Celestial, a través de la obra de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, oramos también por nosotros, por nuestras familias. Hoy tú nos vuelves a recordar que una casa dividida no puede permanecer. Señor, a ti no te podemos engañar. Tú conoces si hay divisiones en nuestra casa. Si hay divisiones, Señor, entre los esposos, en las relaciones con los hijos. Si hay divisiones en la comunión contigo, Señor. Si hay división espiritual, si hay división emocional, si hay división material. Tú estás aquí, Señor, para reconciliarnos primero contigo, para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado, para recordarnos que si estamos en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron.
Pero también estás aquí, Señor, para derramar todo tu amor y tu perdón, para poder nosotros tener esa capacidad de amar y de perdonar. Oh Señor, transforma nuestros caracteres, Señor. Nuestros temperamentos, Señor, reconocemos que te necesitamos. Transforma, Señor, quita de nuestra vida todo egoísmo. Quita de nuestra vida, Señor, todo rencor. Oh Señor, quita de nuestra vida, oh Padre Celestial, toda violencia, Señor. Haznos como tú, Señor, que tú te sometiste, Señor, que tú amaste, que tú perdonaste. ¿A qué nivel, Señor? Al nivel que si estamos en ti somos capaces de amar y de perdonar hasta nuestros propios enemigos. ¿Cómo no decirte, Señor, en esta mañana de que tú nos has dado la capacidad de amar y de perdonar a nuestro esposo, a nuestra esposa, Señor, a cada uno de los que estamos casados, a nuestros hijos, a los padres? Oh Señor, queremos que a través de tu Santo Espíritu tú redargullas nuestras conciencias y muevas nuestros corazones en esta mañana y nos muestre lo que está dividiendo nuestra vida y lo que está dividiendo nuestro hogar. Oramos, Señor, para que tú sanes las relaciones matrimoniales, para que tú sanes las relaciones entre padres e hijos, para que tú sanes cada familia, Señor, que está aquí representada en esta mañana, para que cada conflicto, Señor, llegue a su final, para que cada discordia, Señor, llegue a su final, para que cada rencor llegue a su perdón absoluto a través de tu sangre y tu poder perdonador, Señor Jesucristo, a través de tu amor eterno para con nosotros. Oramos, Señor, porque te necesitamos y te damos gracias una vez más por la vida de los hermanos que se bautizaron. Ayúdalos, Señor, porque tú nos dejaste testimonio de que después de que fuiste bautizado, entonces fuiste al desierto y fuiste probado. Y Señor, sabemos que estos hermanos, estas dos hermanas y este hermano, después de ser bautizados serán probados por el enemigo para saber si ese testimonio que han dado en esta mañana es verdadero. Ayúdalos, Señor, sosténgalos, fortalécelos y dale la victoria que viene de ti, Señor Jesucristo, porque solo en ti somos más que vencedores. Oramos por las personas que están en la UCI, Señor. En especial oramos en esta mañana por nuestro hermano Germán Patiño. Oramos también, Señor, por mi amigo Jaime Sierra, que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Oramos también por el padre de nuestro hermano Alexis, Orlando Múnera. Oramos por todos los que están hospitalizados, Señor, que tú los conoces con nombre propio. Oramos para que tu misericordia, para que tu poder y tu gloria les alcance en esta hora, en la persona amorosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Dios nos bendiga.